estamos en un contexto sociocultural, creo que muy bonito, de mucho cambio, de mucha exploración hacia nuevas cosas, en el que se están dando nuevas formas de aprender y como consecuencia deberían de existir nuevas formas de enseñar, ¿no? Está claro que no vamos a inventar nada, porque si ya está prácticamente todo inventado, pero sí que podemos utilizar conceptos de fusión, conceptos de intentar adaptar en función de qué contexto. Estamos en un momento en el que la mayor parte de las disciplinas en diferentes campos se basan en la interdisciplinaridad, ¿no? En compartir. De hecho, casi el marco, por ejemplo, de la neuroeducación es un marco transdisciplinar en el que compartimos disciplinas desde la antropología, la filosofía, la ética, la psicología, la neurociencia, la pedagogía. Es decir, que abrazamos diferentes perspectivas para poder encontrar soluciones a problemas que muchas veces son comunes. Así que esta nueva irrupción de lo que hemos llamado la nueva pedagogía tiene, en mi opinión, con este análisis como 4 características como muy común, ¿no? Hay una tremenda gana, una tremenda necesidad de la indagación, de explorar, de intentar adecuar, individualizar, contextualizar los aprendizajes al máximo para, por un lado, llegar a nuestro perfil de alumnado y, por otro lado, adaptarlo a nuestro contexto de centro, a nuestro contexto de comunidad, de pueblo, de escuela rural, de donde estemos. Esta nueva pedagogía arbitra y se centra mucho en estructurar y potenciar la curiosidad, ¿no? Ya sabemos que si hay algo que inunda todos nuestros circuitos neuronales es cuando la curiosidad le plantea un reto, le plantea una acción a nuestro cerebro. Es entonces cuando funcionan un montón de mecanismos. Y lo que tenemos que tener claro es que la curiosidad no es algo que tengamos por qué generar dentro del aula, sino que la curiosidad es algo absolutamente natural que viene dado en el ser humano. Es decir, los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Y quizás lo que tenemos que hacer es generar espacios para intentar encontrar esos huecos que la curiosidad nos plantea. Esta nueva pedagogía se centra mucho en la exploración, en la indagación, decíamos, en la exploración, en la participación, en el crear productos, no solo quedarnos en esos aspectos cognitivos de orden superior, sino que queremos hacer cosas con los contenidos, queremos generar transferencia a otros aprendizajes, ¿no? Queremos llegar a lugares donde antes no habíamos llegado y eso conlleva utilizar prácticas muy imaginativas, muy creativas y desarrollar lo que autores como, por ejemplo, Stanislas Dehaene, autores como, por ejemplo, Héctor Ruiz también habla de ello, ¿no? Todo el trabajo con las operaciones cognitivas de orden superior. Este contexto nos obliga a entender e interpretar un rol diferente del estudiante y un rol diferente del docente. Y no voy a entrar en la transmisión de conocimientos, etcétera, porque creo que estas prácticas siguen existiendo sin lugar a dudas. Lo que creo que ocurre es un rol diferente, sobre todo en cuanto a los tiempos, la cantidad de tiempos que dedicamos a cada cosa y las necesidades de si queremos alcanzar esos aprendizajes competenciales vamos a necesitar. Y como consecuencia, esto conlleva una nueva creación de recursos didácticos, ¿vale? Lo voy a llevar no tanto a la metodología, a la pedagogía, sino a la creación de productos, artefactos a nivel didáctico. Estos productos didácticos, desde luego, engloban y meten la tecnología. Muchos de nosotros estamos intentando empezar a explorar también, por ejemplo, con terminología como la inteligencia artificial, sobre todo a la hora de aprender temas como son procedimientos en matemáticas, ¿no? En el que uno sabe que para hacer una división previamente tiene que haber hecho algo y que eso le genera una relación a los motores de inteligencia artificial. Pero sí que en el día a día del aula hemos abierto el universo a diferentes herramientas que entran dentro del aula. Y hoy podemos ver dentro de cualquier o de muchas de las aulas que nos rodean, pues podemos ver elementos, dispositivos electrónicos, Chromebooks, iPads, tabletas, ordenadores, televisiones, cañones, proyectores, PDIs, teléfonos móviles, es decir, mucha tecnología que entra dentro. Esa tecnología hace que brindemos y que creemos diferente contenido, buscando siempre el que el alumno aprenda más y aprenda mejor. Uno de los primeros pilares, efectivamente, es la atención, ¿de acuerdo? La atención entraría dentro de las fases del procesamiento de la información.
la memoria tiene 3 fases a la hora de procesar la información, en el que yo codifico la información, la almaceno y la recupero. Concretamente, en la fase de codificación, es decir, el primer momento, el primer input en el que yo recibo la información del exterior, es fundamental que se activen todos y cada uno de los procesos atencionales o todas las redes atencionales que están implicadas en el aprendizaje. Entonces, basándonos en el modelo de Michael Posner, estaríamos hablando de 3 redes atencionales diferentes que a través del uso de la tecnología y a través de la práctica, del ejercicio de la didáctica en el aula, podemos trabajarlas y podemos potenciarlas. Por un lado, tenemos una red de alerta que es absolutamente involuntaria, que va a responder a qué vamos a aprender a qué vamos a prestar atención. Entonces, todos los profesores que estáis aquí y las profesoras, disculpadme, podríamos pensar que cualquier unidad didáctica, cualquier sesión, empezaría con un input para traernos esta atención. Una vez que está esa atención activada, muy relacionada con las regiones límbicas, con los sistemas de recompensa, se activa la red orientativa. Esta red orientativa nos va a decir cómo vamos a prestar atención, ¿no? Cómo va a fluir el estímulo, ¿no? Por ejemplo, aquí va a haber estrategias que nos van a permitir continuar y dar seguimiento a lo que esa atención de alerta ha captado como un estímulo relevante. Y por último, se activará una red ejecutiva central muy vinculada al lóbulo prefrontal, a las funciones ejecutivas, que nos dirá durante cuánto tiempo vamos a prestar esta atención, ¿no? Y aquí tendremos que generar estructuras de aula para tener en cuenta y el mantenimiento de esta atención de alerta, esta red ejecutiva, o lo que en el aula hemos llamado toda la vida la concentración. Y ahora te recomendaría es que pensaras en una estructuración clara que quieras formular a tu clase, ¿no? ¿Cómo te prepararías la sesión de tu clase sabiendo que los tiempos atencionales son limitados, que estructures muy bien tu didáctica y que te plantees cómo vas a introducir la tecnología dentro de una sesión común de aula? Siempre recomendamos que, como se cumplen los efectos de primacía-recencia, es decir, que el alumnado tiene un tiempo de aprovechamiento máximo al inicio de una sesión y a partir de ahí va decayendo, que te plantees cómo vas a trabajar esto, ¿no? Pues tenemos una primera parte de introducción al tema, en el que puedo utilizar herramientas que me permitan hacer lluvias de ideas, herramientas en el que pueda hacer pools de votaciones en tiempo real con otras herramientas para elegir el objetivo, ¿no? Puedo escribir en la pizarra el propósito y a partir de ahí que los alumnos empiecen a trabajar. Y, por ejemplo, la práctica independiente que sacaríamos cuando va a terminar la sesión nos ayude a plantear qué otras posibles tareas pueden hacer a nivel de investigación fuera del aula cuando vayan ahí, ¿no? Que puede ser un tiempo, pues, síncrono, asíncrono o de trabajo individual o en pareja. Así que hablemos del segundo pilar, el segundo principio, que hemos llamado el compromiso activo. Vamos a ver primero qué nos dice la investigación científica en torno a cómo se genera el compromiso activo y a partir de ahí vamos a intentar darle solución utilizando herramientas tecnológicas. Mirad, este es uno de los estudios más relevantes, o por lo menos a mí me parece que mayor impacto genera en nuestra práctica, y es un estudio de Gruber en el que habla de la curiosidad, porque curiosamente la implicación activa se genera en nuestro alumnado cuando tenemos la capacidad de generar esta curiosidad, de generar este estado natural para que el cerebro esté predispuesto. Concretamente, en este estudio de Gruber del año 2014, no es relativamente moderno, pero tampoco es excesivamente viejo, se da cuenta de que cuando el maestro genera expectativa, genera curiosidad, genera esas ganas de aprender, ¿no? Lo típico esto de, chicos, para mañana vamos a traer y haces un listado de materiales y entonces tú notas y percibes perfectamente cómo tus alumnos empiezan a disparar un montón de ideas en torno a esos elementos que tú has lanzado. Y es esa curiosidad intentando generar respuestas al planteamiento que tú has dado, ¿no? Esto yo creo que es muy importante hacerlo dentro de las aulas, ver cómo genero esta curiosidad. ¿Qué vio que se activaba cuando generaba esta curiosidad? Se activaban las regiones del sistema límbico y se activaban especialmente 2 áreas vinculadas al aprendizaje, como era el órgano de la amígdala y el órgano del hipocampo. La amígdala es el órgano que se encarga de la regulación
de las emociones, y es decir, que va a ser el órgano encargado de conectar las regiones límbicas con las regiones prefrontales, es decir, va a encargarse de relacionar todo lo que tiene que ver con los principios emocionales con los principios racionales. Es más, si yo quiero que mis alumnos piensen, razonen, comprendan, primero tiene que haber un input emocional y además voy a conseguir con esto relacionarlo con el hipocampo. Así que vamos a abordar el tercer pilar y uno de los más importantes y en el que yo creo que la tecnología más va a jugar a favor del docente y del alumno, porque el feedback tiene un impacto demoledor en los aprendizajes de nuestros alumnos. Es decir, que cuando nosotros suministramos un feedback constante, creciente a nuestro alumnado, impacta en su aprendizaje muchísimo más que, por ejemplo, las estrategias metodológicas que estemos empleando. Así que quizás, y hablando de miradas, sería muy interesante que comenzáramos a cambiar la mirada de cómo suministramos feedback a nuestros alumnos. Aquí os dejo simplemente 2 estudios del impacto que tiene el uso de la evaluación formativa en los aprendizajes de nuestros alumnos y, como veis, los 2 tienen un alto impacto. Aquí, concretamente, en el metaanálisis de John Hattie aparece el feedback como la 4ª opción que más impacta y si filtras por alumnado estaría en la primera opción. Es decir, que creo que es muy interesante plantearnos cómo vamos a suministrar el feedback. Es decir, intentar cambiar nuestra manera de evaluar o de por lo menos tomar la información a cabo a través de estos elementos de la evaluación formativa que, como veis aquí, nos van a permitir identificar el vacío para poder orientar esta motivación de nuestro alumnado de una manera más eficaz, que luego hablaremos esta identificación del vacío, cómo afecta a la motivación y a que a nuestros chicos y nuestras chicas entren en este estado de flow y además amplíen toda su zona de desarrollo próximo, cómo la retroalimentación nos permite conocer nuestros puntos fuertes y nuestros puntos flojos, que además esa evaluación formativa ayuda a que exista una participación activa por parte del alumno evaluando a otros y esa evaluación a otros me hace volver a pasar a mí por el contenido una y otra vez y además tenga esa sensación de logro que tanto influye en la motivación con esa progresión en el aprendizaje en el que yo voy mejorando a medida que voy creciendo. Para ello, podéis utilizar, por ejemplo, herramientas para suministrar feedback. En este caso tenemos un feedback a través de mapas de calor con herramientas como Socrative y un feedback más cuantitativo a través de herramientas como, por ejemplo, formularios de Google o formularios de Microsoft o de la herramienta que queráis, ¿no? Esto, los mapas de calor, yo soy muy fan de utilizarlo con mis alumnos porque creo que toman una conciencia muy interesante sobre cuáles son los puntos que tienen que mejorar o individualmente o como grupo y cuáles realmente están muy bien. Aquí claramente, viendo este mapa de calor, las preguntas 12 y 13 habría que trabajarlas al igual que la 2 y la 4, ¿no? Entonces, podríamos empezar a plantear un plan de trabajo a nuestros alumnos y decirles, oye, en función de los contenidos que trabaja esto, ¿qué queréis que tengamos que ver? Y entonces ellos solos podrían ir a volver a ver la teoría, nos podrían pedir ejercicios relacionados, podrían volver a hacer ejercicios vinculados con lo que habríamos expuesto. Es decir, nos da mucha información para tomar decisiones nosotros como alumnos o nosotros como profesor. Es decir, que combina perfectamente los tipos de evaluación formativa y los tipos de evaluación formadora, que creo que es interesante poder abordarlos. Además, la tecnología nos ayuda y nos acompaña a entregar un feedback cualitativo de calidad. Es decir, que si suministramos y acompañamos de herramientas como, por ejemplo, son estos checklists que aparecen aquí en la tarea de la izquierda, ver la cantidad de tareas que tenemos que hacer y además lo acompañamos con un feedback cualitativo, no solo te doy la nota, sino que te doy toda la información al respecto, puedo combinar evaluaciones con formularios cualitativos y, por ejemplo, herramientas como Seesaw, en el que puedo recopilar toda la información a través de un portafolios. Muchas veces nos cuesta ir con un montón de paquetes, a los alumnos también, pues Seesaw es una herramienta que tú con tu dispositivo móvil puedes ir haciendo fotografías y se va quedando un portafolio
digitalizado de todo el trabajo que va haciendo el alumno de manera analógica, ¿no? Y esto, bueno, pues te hace hacer, por ejemplo, exposiciones a alumnos sobre cómo puede ser el trabajo de cara a otros años y mostrarles ejemplos que tanto les ayuda a guiar el aprendizaje. Al alumno le permite mostrar el trabajo y además ver todo lo que ha hecho y poder compararse con los trabajos de los demás y ver en qué áreas tiene que mejorar, la relevancia que tiene el feedback cualitativo. Y aquí abordo el último pilar para que se sustenten estos aprendizajes significativos y es el trabajo y el uso de la motivación. Es sin duda reconocido por la mayor parte de los estudiantes cuando se los encuesta y se les pregunta que la tecnología es un factor que les ayuda a implicarse en el aprendizaje. Así que sería interesante ver cómo la introducimos, cuándo, cómo y para qué, que es parte de las preguntas que nos hacían aquí, ¿no? Entonces, esta motivación, si nosotros conseguimos generar la atención, si esa tecnología responde a la relevancia, si les da satisfacción con esos cuestionarios que han acertado, pueden ver el feedback, les generamos esa curiosidad y además trabajamos con ese entorno social y la tecnología les ayuda a desarrollar la autonomía, estaremos hablando de modelos motivacionales migrados hacia la motivación intrínseca, hacia esa motivación de logro por parte del alumno. No queremos que la tecnología se convierta en un espacio única y exclusivamente de retroalimentación externa, en el que te doy premio, te doy castigo. Queremos que la tecnología me ayude a profundizar, a crecer, a interactuar, a ganar en autonomía para que yo consiga, al fin y al cabo, trabajar en el aula en un estado de flow. Cuando yo hago estas evaluaciones formativas, me ayudan a mí como docente a ajustar el nivel de competencia y de desafío de la tarea para que mi alumno no tenga esa percepción ni de aburrimiento, ni de ansiedad, ni de apatía, sino que esté perfectamente ajustado, como decíamos en la diapositiva de la evaluación formativa, para seguir creciendo y seguir evolucionando. Y sobre todo, en mi opinión, la motivación me ayuda a generar experiencias diferenciadas en el que la tecnología se encuentra como piedra angular, en el que yo trabajo estos 4 principios que me fomentan Deci y Ryan para conseguir diferenciar el aprendizaje. Toda experiencia de aprendizaje comienza con un propósito, ¿no? Los videojuegos lo hacen así. Trabaja con una autonomía, la maestría y las relaciones sociales. Viene a ser, dame un objetivo, déjame elegir, reconóceme el progreso y hazme aprender con los demás. Y por último, y como herramienta que a mí más me ha sorprendido a nivel digital, por si tal y como están las cosas nos volvieran a confinar o tuvierais clases confinadas y queréis seguir promoviendo la interacción social dentro del aula, te propongo este ejemplo, y es que utilices Spatial Chat, una herramienta en la que, como veis, yo puedo generar grupos interactivos digitales en el que los alumnos solo se escuchan entre ellos por proximidad. Es decir, que yo puedo generar una clase literalmente virtual a través de esta herramienta en el que los globitos que se ven ahí, que se me ve ahí mi foto, podemos manejarnos a través de los grupos. Estos son grupos de trabajo que yo tengo montados, grupo 1, 2, 3, 4. Y tú, como profe, puedes ir moviéndote de unos grupos. Los alumnos siempre te tienen localizado porque no es un trabajo por salas, sino que es literalmente como una clase. Se pueden acercar, tú te acercas y escuchas. Cualquier miembro de tu grupo se puede acercar y hablar con otros compañeros. Es decir, que realmente llevamos al entorno digital la experiencia del entorno analógico, ese cerebro social de interacción, de comunicación, de compartir información, que es tan sumamente relevante cuando trabajamos en pequeños grupos, por parejas, por tríos, dentro del aula. Así que te invito a que explores esta herramienta que fomenta el cerebro social, que se llama Spatial Chat. Y comencé con una cita de la poeta argentina y hoy sigo en Latinoamérica, en el que me gustaría compartir esta última cita que me da tantos quebraderos de cabeza y que me gustaría que la reflexionarais y que el contenido y la competencia y la cultura y el conocimiento hagan que prevalezcan sobre el uso de las tecnologías dentro del aula y que la tecnología no se quede solo en un artefacto maravillosamente estético, bonito, sino que se vea
como algo que está al servicio de la pedagogía. Porque dice Galeano que vivimos en una sociedad donde importa más el funeral que el muerto, la boda más que el amor, y nos avergüenza más enseñar nuestro físico que lo vacío que está nuestro cerebro. Es la cultura del envase que desprecia el contenido.